Bien, pues amigos, escuchas de Sábado de Salud, pues ¿qué creen? Está con nosotros el doctor Gustavo Ruiz Ibarra. Hace apenas unas semanas lo teníamos y otra vez está con nosotros. Qué bueno, excelente, a petición de ustedes, y ya sé que hay muchas dudas. Recuerden nuestra línea telefónica el 715-1111, también nuestras plataformas que están abiertos precisamente a tener esa comunicación con usted. Y bueno, pues agradecidísimos, doctor Gustavo, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Al contrario, Toño, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo encantado de estar aquí. No, encantados nosotros. Realmente cada vez nos traes conocimiento, avances y nos llenas de mucha expectativa a favor de que debemos cuidarnos, sobre todo, de que la pregunta no se equivoca, de que no nos andemos automedicando y algún día a lo mejor hasta podemos ahorita tratar algo de los remedios caseros, porque ya ves que luego también están al orden del día. Cuidado lo que usted ve en las plataformas, en el Face, en el TikTok. No todo es seguro, algunas cosas sí, pero hay que saber de quién y cómo viene. Entonces también yo creo que a lo mejor algunos remedios caseros pueden ser inversamente proporcional negativos para una enfermedad oncológica. Claro. Pero si te parece y de lo que la misma radioescuchas quieren saber y buscan y quedan dudas y que lo vamos a ir tratando, es obviamente algo el tratamiento. Ya sabes aquello de que los tratamientos de oncología son agresivos, se me va a caer el pelo, me va a ocasionar otros problemas que ni siquiera te imaginas, que son de película y que a veces ya quedaron en el pasado. No significa que no se dé algunos factores, probablemente sí, todo depende de la enfermedad, pero insistimos, cada paciente es diferente. Y es importante que tenga esa comunicación con su médico y en este caso con su oncólogo, y queremos que eso sea la apertura. Por eso queremos que usted esté listo con lápiz, papel, pluma, donde pueda apuntar el número telefónico, porque sabemos que le va a ir a buscar y te va a ir a buscar para precisamente disipar cualquier duda que tenga, y que es importante que lo haga y a tiempo. Entonces, tratamientos. ¿Qué pasa con los tratamientos oncológicos? ¿Cómo están ahorita? Sí, mira, Toño, los tratamientos enfocados al cáncer, podemos dividirlos en tres grandes rubros. Vamos a decir la cirugía, que es la cirugía oncológica, que la hace el cirujano oncólogo, el cirujano urólogo, o la puede hacer de pronto el neurocirujano, depende el área o la zona que esté afectada. La oncología radioterápica o radiooncología es aquella que está enfocada con el tema de las radiaciones, que más adelante pudiéramos hablar un poquito más a detalle de ellas, pero son, digamos, es energía radioactiva impulsada a través de equipos muy precisos y que se pueden usar en diferentes contextos y para distintas enfermedades. Y luego viene la oncología médica, que es el área en la que me especializo, en la cual te puedo hablar un poquito más a detalle. Bueno, se trata de medicamentos, fármacos que sea de diferente vía de administración, tomado, subcutáneo, intramuscular, intravenoso, tienen como propósito atacar el cáncer. Y la verdad es que existen diferentes tipos de tratamiento, y dentro de estos diferentes tipos de tratamientos hay una gran cantidad de moléculas, una gran cantidad de fármacos o medicamentos, porque el cáncer, como lo hemos platicado en sesiones anteriores, es una enfermedad muy heterogénea, muy compleja. Okay. Y si existiera un solo tratamiento mágico o cura contra el cáncer, pues no sería necesario tener todos estos tratamientos o implementarlos. Hablabas también de un tema muy importante, que es el de la automedicación, el uso de suplementos, el uso de remedios caseros, que de pronto pues pueden ser no muy seguros, ¿verdad? Y que vale la pena consultar con el médico tratante, no solamente en oncología, sino en cualquier otra especialidad, desde luego. Entonces, ¿cuál es el tema de innovación aquí en oncología? Básicamente, la oncología surge con los primeros efectos de algunos químicos utilizados con fines, pudiéramos decir, de guerra o fines bélicos, que surtían efectos que parecían tener, vamos a decir, una cierta especificidad sobre enfermedades como cáncer, que se empezaron después a estudiar en laboratorio. Surgen terapias hormonales como para el tratamiento de cáncer de próstata, más adelante cáncer de mama. Algunas variedades son sensibles a las terapias hormonales, y el bloqueo de estas vías hormonales ayuda a frenar el crecimiento tumoral. Se desarrolla un poco más la quimioterapia, y luego empieza con el, digamos, descifrado del genoma humano en el año 2000.
se empiezan a identificar aquellos genes responsables del crecimiento de las células tumorales. Entonces empieza una nueva era en la oncología y el diseño de moléculas con la intención de frenar el crecimiento impulsado por algunas de estas características. Y la realidad es que aunque hay muchos medicamentos que hoy en día se utilizan, hay muchos otros que han quedado en el camino porque todo esto lleva a una investigación. Lleva un diseño de molécula, lleva utilización en modelos de cultivos que llamamos organoides, en ratoncitos o modelos animales y después ensayos clínicos, experimentación. Prácticamente todos los medicamentos que hoy en día se usan, incluso los que no están en la rama de la oncología, han pasado por este escrutinio. Y entonces cuando hablamos de remedios caseros, cuando hablamos de suplementos, la mayoría de las veces pues ellos no pasan esos criterios de escrutinio, de seguimiento, de seguridad. Y eso sí sucede con los medicamentos que usamos para el tratamiento oncológico. Y toda la investigación y todos los medicamentos que hoy en día conocemos en algún momento tuvieron que pasar fases de investigación o lo que llamamos ensayos clínicos. En ocasiones, a través de herramientas que tenemos para detectar alteraciones específicas en el cáncer de cada paciente, pues resulta que tiene alguna proteína que es de interés para la investigación. Y entonces queremos derivar o enviar a los pacientes a ensayos clínicos a veces a otras ciudades que es donde se tiene acceso a ellas. Y el paciente, el primer estigma que genera es, bueno, pues van a experimentar conmigo o van a utilizar como en los ratoncitos o como en los animales. Y la verdad es que para cuando se utilizan estos fármacos, estos medicamentos, ya se tiene un conocimiento muy amplio sobre los efectos que tienen. Claro que es efectivo y se tiene muy cuidado el tema de las toxicidades. Estos medicamentos con los que se experimenta actualmente básicamente caen en dos grandes rubros de medicamentos de los 4 que hablábamos, que son la inmunoterapia y la terapia dirigida. La terapia dirigida básicamente es utilizar un biomarcador, el conocimiento de una proteína que funciona como un desencadenante de respuestas que en el interior de las células tumorales lleva a crecimiento, a proliferación, a diseminación. Bueno, este conocimiento permite diseñar moléculas que bloquean esas señales, apagan, digamos, la actividad de la célula tumoral y entonces entran estas células en encogimiento o en recesión, digamos, empiezan a disminuir su tamaño y mediante este mecanismo funcionan, no exentos de efectos de toxicidad claramente, pero muy diferentes a los que clásicamente concebimos con las quimioterapias o los esquemas de quimioterapia que de pronto nos regalan las películas, ¿verdad? Donde la persona está tirada en cama, está vomitando sin cabello y la verdad es que afortunadamente han cambiado mucho para bien. Y luego está el tratamiento de la inmunoterapia, que bueno, digo tratamiento, pero en realidad son muchos tratamientos y los medicamentos de los que más hablamos son inhibidores de punto de control inmunológico. Son dos grandes grupos, o pudiéramos decir, los inhibidores PD1 y PDL1 y otros inhibidores que se llaman CTLA4. Pero hay muchos más que están recientemente, digamos, adoptándose y otros más que están en fases de investigación y que seguramente va a haber pacientes que se beneficien de ellos. ¿Por qué son importantes estos medicamentos? Pues como ejemplo, enfermedades como melanoma, enfermedades como cáncer de riñón, como cáncer de pulmón, pues eran enfermedades que tenían, incluso a pesar de los tratamientos de quimioterapia, pobre pronóstico. Y hoy en día hay pacientes que son largos supervivientes o que han incluso tenido lo que hemos llamado en sesiones anteriores remisiones o curaciones, ¿verdad? Son medicamentos que funcionan a través de mecanismos distintos. No atacan propiamente a la célula tumoral. Lo que hacen es ayudan al sistema inmunológico del individuo, en este caso la persona afectada, a poder atacar y reconocer eficientemente a esas células tumorales que no son propias del cuerpo porque son distintas morfológicamente en cuanto a expresión de proteínas. El cuerpo debería detectarlas, pero tienen o expresan una cantidad de, pudiéramos decir, mecanismos a través de los cuales se vuelven invisibles para el sistema inmunitario. Entonces... ¿Indetectables? Indetectables, puede decir, podemos decirlo desde luego. Entonces,
este tipo de tratamientos son revolucionarios, son muy bien tolerados y para el paciente adecuado pues son los tratamientos ideales o que nos gusta utilizar porque vemos pocos efectos, vemos altas tasas de respuesta, vemos excelente control y personas llevar su vida completamente normal. Oye, es increíble, ¿verdad?, de cómo vamos usando algunas de parte de la ciencia, de lo que ha avanzado esto en la cuestión oncológica, y vemos que, para empezar, tratamientos, que eso era algo muy demasiado agresivo, y que con el tiempo, hoy por hoy, aún con todo lo que pueda venir, porque esto evoluciona constantemente, sigue avanzando, ¿verdad? Y yo, antes de seguir, danos, por favor, cómo te localizan, número telefónico, en dónde consultan contigo. Claro que sí, Toño, me pueden encontrar en el Hospital de Especialidades, en el consultorio 302, en Avenida Álvaro Obregón, 3256. Y el teléfono para llamadas o mensaje por WhatsApp es el 867-281-8904. Bueno, ahí está. Ahorita vamos a reiterar de nueva cuenta. Yo sé que a lo mejor usted está en una situación... cuando hablan de la parte que iniciabas de la cirugía, es una parte de las etapas. No todos los tumores, no todo el cáncer es de cirugía. Hay unos que no y otros que sí. Pero ¿de qué va a depender uno y otro? Claro, pues va a depender de la naturaleza del tumor, va a depender de la localización del tumor, va a depender del tamaño o la diseminación que pueda tener, qué tan cerca está a otros tejidos, si hay ganglios que puedan estar afectados o contaminados por la enfermedad, o si hay enfermedad a distancia en algún órgano distinto. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, una paciente con un tumor de mama pequeño, quizás de 2 centímetros, con ausencia de ganglios linfáticos aparentemente afectados y obviamente corroborado a través de estudios de imagen. Si el perfil de expresión molecular es el adecuado, porque esto no voy ahorita a entrar en muchos detalles, pues puede ser una paciente que tranquilamente puede ir a cirugía de inicio. Incluso en situaciones adecuadas pueden llevarse a cirugías conservadoras, ¿verdad? Cirugías en las que no se tenga que retirar el pecho por completo, depende de muchos factores nuevamente, y se puede retirar solamente una parte de él, y ya después con el reporte post-operatorio, el reporte de patología, que es lo que nos describe, ahora sí que el acta de nacimiento del tumor nos describe el experto en anatomía patológica, pues nos permite saber si esa paciente en específico requiere algún tratamiento adicional, radiaciones, quimioterapia, alguna terapia dirigida, alguna terapia hormonal, depende nuevamente de varios factores. Ahora, pues la mama específicamente pues cumple funciones vitales, ¿verdad? En el rol de madre e hijo, ¿verdad? Y funciones biológicas y reproductivas importantes, pero no es un órgano esencial, ¿verdad? Pero cosa muy diferente es si un tumor, por ejemplo, está localizado, vamos a decir, en el cerebro, ¿verdad? Que afortunadamente no son tan comunes los tumores cerebrales, o por lo menos no los malignos, si los comparamos con otros, pero es una situación compleja porque qué tan sencillo es retirar un tumor, claro, depende de muchos factores, pero no lo es nunca una situación del todo simple o sencilla, porque todo el tejido cerebral es importante para funciones esenciales. Básicamente es nuestro ordenador, es nuestro software, ¿verdad? Entonces depende mucho de la localización, ¿verdad? Y hay tumores, por ejemplo, que de pronto por la localización o por la complejidad anatómica que podría suponer para un cirujano, y nuevamente hablando, depende de la extensión que tenga. Claro. Un ejemplo es un tumor de cervix, ¿verdad? Los tumores del cuello uterino suelen operarse cuando son relativamente pequeños, pero tan pronto empiezan a crecer y generar raíces, afectar estructuras contiguas, pues es complejo pensar que una cirugía puede ser, digamos, la adecuada para el paciente o para la paciente más bien. Y afortunadamente, por ejemplo, existen tratamientos como la radiación o la radiación con quimioterapia que pueden dar esos mismos beneficios, incluso superiores, con menores tasas de, digamos, efectos que deriven de en este caso, una cirugía que no está indicada quizás, ¿verdad? Si está un tumor afectando algún vaso de calibre importante o está contigua a una estructura importante, pues esos son factores o señales que el cirujano, generalmente el cirujano oncólogo, porque trabajamos en conjunto con cirujanos oncólogos,
en comunicación, dice, ¿sabes qué? Esto no es operable ahorita, pero quizás sí, dando una serie de tratamientos médicos antes, ese tumor se puede despegar o se puede volver más blandito. Vamos a decir, todos los tejidos de nuestro cuerpo están unidos a través de algo que llamamos tejido conectivo. Es como el pegamento de nuestro cuerpo. Y si lo comparamos, por ejemplo, con una construcción, pues sería como el cemento. Bueno, ese cemento es diferente de acuerdo al tejido donde se encuentre. Y predominan o son predominantes un tipo de células que se llaman fibroblastos. Estos fibroblastos producen estas fibras de tejido que son el andamiaje o son la estructura de esta armazón. Y hay de diferentes calibres, ¿verdad? Vamos a decir, hay un tipo de colágeno, por ejemplo, que es el del hueso o el de las articulaciones. Es un colágeno tipo 1 y 2 que es muy rígido, por ejemplo, y es muy diferente al que vamos a tener en la piel. Nuestra piel es mucho más tersa, mucho más suave. En el tejido tumoral, por ejemplo, no solamente hay células tumorales, hay fibroblastos asociados a tumor que están secretando estas fibras que lo vuelven rígido, lo vuelven duro. Entonces, cuando tú tocas un tumor, ese tumor puede tener la dureza de un hueso, casi de un metal. Entonces, esos tejidos, esos tumores más bien, difícilmente van a ser resecables, o si se resecan, pues van a ser cirugías muy extensas, muy agresivas, que ni garantizan quizás los resultados oncológicos, o sea, curación cuando hablamos de resultados oncológicos, y que aparte comprometen la funcionalidad, la estética y pueden trastocar la vida de la persona, ¿verdad? Su día a día, completamente, dejar secuelas. Entonces es muy importante, quiero recalcar esto, que el abordaje del cáncer es tan complejo que requiere la atención multidisciplinaria, la atención de especialistas en diferentes áreas que están enfocadas a un mismo propósito, ¿verdad? Pero saber decir cuándo es mi área, cuándo es tu área, cuándo no, ¿verdad? Es como hacerlo todo con orden y con la mayor evidencia científica posible para que los resultados acompañen al paciente. Fíjate que estaba pensando, ahorita con lo que estabas comentando de todo tipo de las terapias que simplemente, mira, todas las que has comentado de una forma, y ahorita hemos aclarado y puntualizado algunas. Una pregunta que siempre me ha tocado por cuestiones de estar en algún hospital, platicar con la gente espontáneamente por ahí. Oye, esta especialidad, esta enfermedad, es quizás el grupo de los pacientes donde tienen que ser muy pacientes, de más que otros pacientes, ¿verdad? Porque probablemente el término sea por esa razón, la razón de entender cómo va evolucionando la enfermedad. Pero esta es quizás la especialidad en donde el paciente tiene que ser extremadamente, de dar tiempo al tiempo haciendo lo que tiene que hacer. No es una enfermedad, o las enfermedades de este tipo, que se curan como una gripe, que son en 72 horas empiezas a sentir el síntoma porque te tomaste un antihistamínico o una pastillita, la que haya sido. Aquí es diferente. Yo me imagino que tus pacientes debes de estar con ellos en un plazo mediano y largo, y estar con ellos, y a lo mejor los ves, ¿verdad? A través de los años que logran, por su disciplina y por la guía de ese médico, en este caso como tú, que eres el especialista en oncología, ver cómo logran finalmente. Si es una enfermedad así, es que no sé si a lo mejor lo hayas pensado de esa manera, pero yo lo veo, porque no es lo mismo un niño que atiende por un problema, por ejemplo, ni siquiera con una apendicitis, pues que de una manera u otra va a tener un plazo y se va a recuperar, ¿verdad? Si ya tienes el plazo contemplado en el protocolo. Pero aquí es diferente. Aquí varía mucho el tiempo, es un factor X, ¿no? Sí, es diferente incluso para aquellas pacientes o aquellos pacientes que han sido operados por enfermedades muy, muy tempranas, aquellos que pudiéramos decir de pronto que no requieren ningún tipo de tratamiento adicional, que la cirugía cumplió el rol curativo y único en su contexto específico, pues viene un periodo de vigilancia, ¿verdad? Es un periodo en el que estás haciendo estudios de seguimiento, estudios de imagen, estudios clínicos, laboratorio, exploración clínica, interrogatorio activo, y estar muy al pendiente de cualquier cambio que pueda surgir durante un periodo de tiempo de no menor de 5 años. Generalmente el primer año las visitas son cada 3 meses, y luego con el segundo año cada 4 meses, y luego el tercer año
hasta el quinto cada 6 meses y hay situaciones en las que tenemos que hacer seguimientos a largo plazo. Okay. Y entonces hay que hacer visitas anuales o cada 6 meses porque hay tumores, por ejemplo, que incluso siendo muy agresivos, incluso requiriendo tratamientos de quimioterapia, de radiación, sabemos nosotros como clínicos que el mayor riesgo de recaída es en los primeros años y en ellos hay que poner muchísima atención, pero brincados esos 2 o 3 años o pasados esos años, prácticamente el riesgo de recaída es muy bajo. Okay. Hay, por el contrario, enfermedades que pueden ser muy tempranas o diagnosticadas aparentemente a tiempo, pero que tienen ese periodo de latencia en el que pueden recaer después de un largo periodo de tiempo. Un ejemplo pueden ser los tumores de riñón o algunas variedades de tumores de mama, como los tumores hormonales, ¿verdad? Que es donde conviene mucho poner énfasis en esa vigilancia. Y pues sí, como tú lo dices, pues es un tema complejo por el mismo nombre de la enfermedad, por el estigma que genera, porque sabemos que es una enfermedad compleja, desde luego, pero sí, amerita de mucho entendimiento y por eso yo priorizo mucho informar al paciente, ¿verdad? Porque informar y comunicar, pues es empoderarlo y estar a la misma altura de poder tomar también decisiones, ¿verdad? Y no orientarlo yo de manera sesgada a hacer quizás lo que yo considere que es lo más conveniente para él y hacer partícipes a otros médicos, no hacer nada más un círculo donde no tengan apertura hacia otras opiniones, porque lo más importante pues es que el paciente se sienta seguro, ¿verdad? Y por eso también me gusta pues sí, tratar de que estemos en el mismo canal, ¿verdad? Danos, por favor, cómo localizarte, cómo tienen contacto contigo, doctor Gustavo Ruiz Ibarra. ¿Cómo pueden consultarte, cómo pueden buscarte? Sí, Toño, me pueden encontrar en el Hospital de Especialidades en el piso 3, consultorio 302, Avenida Álvaro Obregón, 3256. Y se pueden comunicar por llamada o por WhatsApp al teléfono 867-281-8904 a través de llamada, como ya lo comenté, o mensaje de WhatsApp. A ver, con la confianza que estamos platicando, fíjate que yo he visto, nos ha tocado pues entrevistar a muchos médicos y se hacen amigos de nosotros por la forma tan rutinaria de estar entrevistando, el contacto, etcétera, etcétera. Y a veces yo veo que como que los médicos se van en su especialidad como en su personalidad, ¿sí? Tú tienes una personalidad muy enfocada a esa área, la oncológica. Tienes una manera de expresarte, tu manera de dar confianza, ¿verdad? Se percibe. Y mi pregunta es en cuanto a esto. Primero, ¿eso se adquiere en el proceso de la enseñanza cuando te estás en la medicina, médico general, y luego vas ahí especializando, médico general, partero, cirujano, regularmente es lo que estudian y luego se van especializando? ¿O ya viene en tu personalidad desde un inicio cuando... ¿Por qué escogiste, por ejemplo, oncología? Porque me imagino que en la rama había muchos. ¿Por qué decidiste en un determinado... En tu camino decir esto es, o a lo mejor ya hubo una identificación? No sé si me puedo explicar, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que muchos han de decir eso, ¿verdad? Oye, es que los médicos se parecen a su especialidad, ¿verdad? Como que es la identidad de ellos, pero se nace ya con esa característica en el aspecto de la vida de la persona, o se adquiere esa facilidad y ese conocimiento de poderlo comunicar, de esa confianza con la especialidad, con la carrera. Pues yo pienso que es algo que se puede moldear, ¿verdad? Okay, definitivamente, y depende de lo que cada uno quiera, pero sí, ahora sí que tempranamente más o menos uno va desarrollando una orientación hacia las áreas quirúrgicas, clínicas, o a lo mejor de paraclínicos, que pueden ser laboratorios, rayos X, patología. Depende a lo mejor el contacto o el tipo de contacto que le gusta tener con las personas. A mí específicamente me llamaba la atención el área médica, el área clínica, y yo para, por ejemplo, hacer oncología médica, cursé con 2 años de medicina interna. Okay. Entonces me tocó tener contacto con el paciente oncológico y percibía yo, por ejemplo, que el médico internista, que es un médico muy capaz de atender a los pacientes en hospital, tenía un conocimiento muy, muy amplio, digamos, sobre diferentes especialidades, cardiología, de pronto nefrología, de pronto hematología, reumatología,
pero oncología yo lo veía como que era el patito feo y como que el paciente con diagnóstico de cáncer era casi que el paciente, el sarnoso, pues. Sí. Le sacaban la vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho desconocimiento respecto a esta especialidad. Entonces, pues era el paciente desamparado, ¿verdad? El paciente que de pronto le sacaban la vuelta, de que todo era como que pequeños remedios y falta de información. Okay. Y eso lo noté en mi primer año de medicina interna y lo reafirmé todavía en mi segundo año, y fue por eso que me decidí a hacer oncología médica específicamente, y sobre todo porque, bueno, a mí me gustaban muchas áreas como genética, anatomía patológica, biología molecular y la parte clínica. Entonces siento que era la especialidad que conjuntaba todas estas cosas que a mí me gustaban, ¿verdad? O que me gustan, que me siguen gustando. Y básicamente por eso. Mira, pues creo que muy se ve que estás apasionado, ¿verdad? Qué bueno, pues como todo médico, siempre es increíble estudiar y ver el humano en sí, ¿verdad? Con todo esto de las enfermedades, desgraciadamente, pero que se logra, gracias al conocimiento, poder superar muchas enfermedades y muchas cosas, que, sobre todo después de la etapa del COVID, que también fue revolucionario. El COVID-19 son en la vida de todos, es antes y después del COVID, ¿no? Y creo que en los médicos no se diga que también con un alto riesgo, con diferentes características, en fin, y mira, hoy por hoy lo han superado, y también junto con la sociedad, pero ustedes que estaban ahí, ¿verdad? En la línea de batalla, y que fue algo muy difícil para su profesión definitivamente, y que hoy por hoy también tenemos que reconocerlo. Ahora, ahorita hablabas de la medicina molecular, y precisamente porque nos va a ganar el tiempo, y yo quisiera que no dejáramos de tocar ese punto de la oncología molecular, de esa medicina que se oye como muy revolucionaria, muy vigente, muy, no sé, de vanguardia, ¿no? ¿Cómo se utiliza estos tratamientos con estas características de moleculares? Sí, como lo comentábamos, básicamente con el descubrimiento o la decodificación del genoma humano, empieza a haber conocimiento de qué cantidad de los genes, ¿verdad? Que los genes son esas secuencias de ADN que codifican a proteínas. Okay. Y proteínas, hay proteínas estructurales dentro de las células y diferentes en cada una de las células, muchas de ellas se repiten. Hay otras, por ejemplo, que tienen funciones enzimáticas, o que son como esa chispa que tiene funciones metabólicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno en los glóbulos rojos. Entonces, este conocimiento también permitió empezar a analizar esas alteraciones potenciales de genes y de proteínas que estaban presentes en los diferentes tipos de cáncer. Okay. Entonces se genera una, y podemos llamar secuenciación, sobre cuáles son los genes que predominantemente están afectados en un tipo de cáncer por sobre otro, y bueno, luego se dan cuenta que en realidad es muy heterogénea la expresión de estos genes, aunque existe cierta consistencia. Vamos a decir, hay un porcentaje, vamos a decir, conocido o determinado de pacientes con cáncer de pulmón que van a tener cierta alteración, y entonces yo voy y diseño una molécula, un medicamento, un fármaco, que va a ir sobre ese punto y va a bloquear el crecimiento de la célula tumoral, porque sabemos que la célula tumoral en este caso específico depende en buena medida de la actividad de esta proteína. Entonces, la biología molecular es empezar a disecar todos los aspectos genómicos, todas las alteraciones moleculares que puede tener cada uno de los tumores, y utilizar herramientas, en este caso medicamentos, suplementos también, que es algo que más adelante sería muy bueno ir tocando, es un tema muy importante, que pueden tener efecto para frenar el crecimiento tumoral, ¿verdad? Entonces, hoy en día existen diferentes herramientas de biología molecular. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente, por ejemplo, de un tumor de pulmón. Es un caso, por ejemplo, de esta semana. Un paciente de un cáncer de pulmón con una localización o acceso difícil, se realiza una biopsia. El material es escaso, el material o el tejido para analizarlo y que el patólogo nos apoye a dar un diagnóstico es escaso, pero alcanza a darnos un diagnóstico y básicamente nos dice que es cáncer de pulmón. Entonces, en este paciente, por ejemplo,
por su estado funcional, o sea, por estar en una situación de deterioro clínico, estar en requerimiento de silla de ruedas, agitarse, pues dar un tratamiento de quimioterapia convencional puede ser difícil. Entonces, hay tratamientos muy específicos como pastillas que probadamente pueden hacer una reversión de esta condición clínica increíble, o sea, parece magia en semanas. Y hay imágenes que sería bueno mostrarles para ejemplificar un poquito esto más adelante. Claro. Pero cómo de tener una gran carga tumoral, un gran número de lesiones en un par de semanas puede reducirse a un 20, un 30% de esa carga tumoral y por ende mejorar los síntomas, mejorar su sintomatología, su independencia, que es lo que buscamos siempre, ¿verdad? Calidad de vida. Entonces, este paciente en específico lo que hicimos fue hacer un estudio que se llama biopsia líquida. Esa biopsia líquida es extraer una muestra de sangre y buscar específicamente a través de estas herramientas genómicas alteraciones conocidas en los pacientes con cáncer de pulmón que nos pueden servir para elegir tratamientos dirigidos. Entonces, se extraen a través de una muestra de sangre, se amplifican las secuencias de genes que sabemos que pueden estar alterados o mutados. Y si se encuentran, bueno, aunque no se encuentren, se determina si se documentan a través de una prueba. Se hace todo bajo estándares muy, muy altos, ¿verdad? En lugares de referencia, en Ciudad de México, algunas veces en Estados Unidos. Y existen, por ejemplo, así como en este caso, pues vamos a esperar un par de semanas para ver el resultado del paciente y mientras vamos empezando con algún tratamiento que él pueda tolerar. Y ver si en 2 o 3 semanas, teniendo el resultado, podemos elegir un mejor tratamiento para él. Pero existe también, por ejemplo, herramientas que llamamos mapas genómicos ampliados, que llamamos secuenciación de próxima generación. Son paneles, así como este que platicaba que era de 5 genes. Bueno, estos paneles pueden tener 300 o 500 o 600 genes. Nos da una cantidad de información increíble, que siendo honesto, mucha de ella la podemos manejar y hay otra que todavía tiene, ahora sí que su significado incierto, que a lo mejor en 2 o 3 años vamos a saber qué hacer con ese o esos hallazgos. Pero, por ejemplo, hoy me acaban de entregar un reporte de una paciente con, por ejemplo, un tumor de mama avanzado. Ella había estado recibiendo fuera de la ciudad tratamientos de quimioterapia. Y a través de ese panel, o de esa herramienta de medicina genómica, pudimos detectar una alteración para la cual existen muchos tratamientos disponibles hoy en día, tratamientos dirigidos, y se encontraron otras alteraciones para las cuales también podría ella ser candidata a lo que llamamos ensayos clínicos, ahora lo comentábamos hace ratito. Entonces, esta paciente, hacer esta prueba hace la gran diferencia entre solo dar quimioterapia o poder ofrecer una gran cantidad de medicamentos que incluso se pueden usar de manera secuencial. No quiere decir solamente uso uno y eventualmente pierde efectividad, ¿no? Sino que se puede usar uno y si falla, pues hay opción B y C y a lo mejor renovándose. Exacto. Y con el tiempo, pues la realidad es que pueden surgir, como te digo, sobre las alteraciones genéticas que ahorita a lo mejor no tienen una terapia diseñada, específica y probada. Pues a lo mejor en 2 años o en 1 año y medio la tenemos o existe y ella pueda beneficiarse de tratamientos hacia otras vías oncogénicas, que es lo que decimos, ¿verdad? O proteínas que se activan en cascada como un efecto dominó. Digamos que una pequeña pieza de dominó va haciendo caer a una cada vez más grande y entonces es lo que tratamos de bloquear, quitar una pieza para que se interrumpa la señal entre esas proteínas que desencadenan todo lo que no queremos que suceda, el crecimiento, la supervivencia, la inmortalidad virtual de las células. Fíjate que ahorita que acabas de comentar, yo estoy casi seguro que muchos escuchas, quizás ya más detallado como lo acabas de hacer, pero ya hay anuncios sobre eso, de que solicítele, coméntele a su médico oncólogo que haga un estudio de tal manera que pueda saber qué tratamiento es el más idóneo en base al tipo de cáncer. Ya lo anuncian, ya es un anuncio. Claro, aquí nos damos cuenta por la vecindad que tenemos con los americanos, con Estados Unidos, y me ha tocado verlo y digo, mira, eso que precisamente acabas de mencionar, ya hasta lo anuncian como para que el paciente en lo colectivo, en lo masivo, pueda estar participando y diga, oiga,
mi doctor, ¿puede hacerme este estudio? ¿Usted cree conveniente? ¿Usted analícelo? Porque dice, pregúntele si usted es candidato a este tipo de estudio. Sí, claro. Poniendo un ejemplo, una paciente que me tocó ver cuando yo era residente, voy a tratar de ser muy, muy breve, pero ella tuvo un historial de recaídas y tratamientos aparentemente curativos, reincidentes en un periodo como de 3 años. De hecho, la paciente era médico. Mira. Y entonces el tratamiento que estaba recibiendo ella de quimioterapia estaba funcionando pues de manera muy limitada o muy pobre, porque era un tumor con pobre respuesta, era un tumor de glándulas salivales. Esa paciente fue a un hospital muy conocido en Nueva York, de los mejores, y para tener una cita con el oncólogo médico en ese momento, estamos hablando de probablemente hace 5 años, le hicieron un panel genómico de esos que estoy hablando, y encontraron que el tipo de tumor que ella tenía compartía características moleculares con el cáncer de próstata. Hemos platicado que el cáncer de próstata se trata bloqueando hormonas y a través de pastillas o terapias hormonales. Entonces, ella se pudo beneficiar de una serie de tratamientos que han permitido que ella viva al día de hoy y que tenga una excelente calidad de vida. Mira. Cuando las quimioterapias estaban funcionando pobremente y estaban pues mermando su calidad de vida, ¿verdad? No estaba teniendo el beneficio que de pronto se buscaría, ¿verdad? Porque también es algo importante que no debemos permitir que se pierda, que es poner una balanza los efectos que genera el tratamiento y los efectos que condiciona la enfermedad. Digo, ha sido muy claro cómo combinar, ¿verdad? Para bloquear, esa es la parte que en lo personal tú haces y realizas con tus pacientes, de estar muy involucrado, y ya nos decías el porqué de tu interés en esta especialidad y conocemos de tu trabajo, lo podemos decir, y nosotros en lo personal la oportunidad que hemos tenido de poder ver cómo trabajas, de la manera en que respondes a las expectativas y sobre todo la confianza que brindas. Y por eso es importante de que platique con su médico, acérquese, dialogue con él, busque la alternativa de la opinión. Aquí en Nuevo Laredo hay personas, médicos con gran capacidad. Y bueno, y lo vemos, ¿verdad? Incidentamente que ahorita nos des un número telefónico, pero nos va a ganar el tiempo, ya nos ganó el tiempo, pero por ejemplo esto que estás estudiando ahorita, su especialidad en Puebla, y que estás viajando permanentemente para, pues, ¿cuándo terminas o cuándo va a ser eso? ¿Cuánto tiempo tienes que estar yendo a Puebla? Ya pues en febrero cumplo 1 año, es una especialidad, o más bien una alta especialidad en oncología molecular, que pues yo lo veo como un complemento, ¿verdad? Es una profundización de los conocimientos que ya tengo y que ya manejo, pero tener un dominio más profundo de ellos para poder, digamos, utilizar las herramientas de una manera más efectiva, ¿verdad? Y sobre todo que elegí esta específicamente porque está no solamente centrada sobre un tipo de tumor, sobre tumores ginecológicos o tumores urogenitales o tumores digestivos, sino que es una manera de más universal, ver todos los tipos de tumores, que es básicamente lo que hago, ¿verdad? Pero no quedarme con un solo tipo de tumores, ¿verdad? ¿Cuándo termina? En febrero, finales de febrero. ¿Este año? 2025 primero. A ver si nos vamos programando. Queremos formar parte de ese gran logro. Digo, estás aquí en Laredo, en Nuevo Laredo, y pues dan la oportunidad, digo, sabiendo de esto que vas a lograr en termine, que imagino que a lo mejor arrancas otro y otro. Cuando uno empieza con el conocimiento, no se limita y quiere uno siempre saber más, se siente uno limitado. En febrero ya estamos a la vuelta. Ya me imagino que en diciembre no vas a viajar allá hasta... No, en enero. En enero vas, y luego en febrero. En febrero. Que ya es cuando pues va a ser un gran éxito para ti en lo personal y para nosotros que estamos aquí en Nuevo Laredo, para muchos que no quisiéramos, ¿verdad? La verdad, que no quisiéramos ser pacientes, ¿verdad? Pero si de una manera u otra hubiera necesidad, pues que sepan a dónde referenciar, ¿verdad? Y dónde tocar la puerta, ¿no? Que por cierto, dinos cómo te localizan. Sí, Toño, me pueden encontrar en el Hospital de Especialidades, que está en la avenida Álvaro Obregón, 3256, y se pueden comunicar al teléfono 867-281-8904 vía llamada o WhatsApp. Bien, pues mira, ahí está el tiempo, mira, nos ganó
se nos fue muy rápido. Hubiéramos podido platicar, habíamos tenido varios puntos todavía por tratar y yo creo que lo vemos más adelante. Queremos desearte lo mejor en este mes, en este inicio de año, y nos hemos de ver pronto, y sobre todo por los radioescuchas que yo creo que nos lo van a exigir a nosotros, y nosotros te vamos a pedir, nosotros no te vamos a exigir, nosotros te vamos a pedir que nos sigas acompañando, ¿no? Y que gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Realmente estamos muy orgullosos de ver una persona joven con esa visión y con esa interés por ayudar al humano, ¿no? Entonces, muchas gracias y lo mejor, y que pues veamos pronto, ¿verdad? Más programas, si te parece. Sí, claro que sí, Toño. Porque yo creo que hay mucho que ver y vamos a aprender juntos. Nosotros, claro, a nuestro nivel, ¿verdad? Los radioescuchas y nosotros mismos, pero contigo, que creo que es muy importante, ¿no? Y muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Estéreo 91. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y para mí es un gusto venir esta y todas las veces que pueda. Claro, con mucho gusto voy a venir. Y no, hombre, claro. Y comprometidos en que en la próxima vamos a presentar imágenes, vamos a presentar video para que se ubiquen más, fotografías y no sé, gráficas también probablemente, para que tenga los amigos o escuchas una presencia más. Ya veremos el canal, tenemos muchas plataformas para hacerlo conjuntamente en paralelo, así que yo creo que sería una gran oportunidad de ver trabajo tuyo, ¿no? Entonces, pues te esperamos pronto. ¿Sí te parece? Sí, Toño, muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Es el doctor Gustavo Ruiz Ibarra, oncólogo, por supuesto, molecular, que está muy al pendiente de sus pacientes y que está con nosotros aquí en Sábado de Salud. Muchas gracias, doctor, de una cuenta, muy amable. Gracias. Nosotros seguimos en la programación. Siga, por supuesto, en Estéreo 91, siempre con la visión de